la segunda capacitación en relación al liderazgo estratégico, planificación de riesgos. Y vamos a iniciar con el apartado, con lo de la sesión anterior. La sesión anterior vimos sobre todo el tema de las definiciones, qué es calidad, qué es un tema de mejora continua, qué es el ciclo de Deming, ¿no? Y poco a poco fuimos introduciéndonos más a lo que es el primer apartado, que es el apartado de contexto, el apartado de partes interesadas, el alcance, el mapa de procesos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de contexto? ¿Se acuerdan sobre todo estos puntos principales? En ese caso, habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, el tema del FODA, uno de los principales o mayor usados métodos para poder establecer e identificar todo el tema de contexto, tanto interno como externo. El FODA es una sigla que se desprende de las fortalezas, las oportunidades, ¿no? Las debilidades y las amenazas. Recordemos que habíamos estado viendo todas estos ejemplos, ¿no? Pusimos diferentes ejemplos de sus organizaciones, de casos en común, algo público también. Recuerdo que me habían mencionado algo de seguridad, salud en el trabajo, que ya se les voy a presentar terminando, ¿no? Para no cortar el hilo. Y de eso se trataba. Acá les presento sobre todo los ejemplos en relación al contexto externo, que se pueden dividir tanto en temas políticos, socioculturales, tecnológicos, temas de enfermedades o biológicos, ¿no? Como la pandemia, económico, y pueden existir muchos ejemplos más. La idea es identificarlos, y sobre todo, algo importante, no todo, no todo el contexto, cuando lo identifiquemos, lo vamos a poder aprovechar o lo vamos a tener que mitigar en un mismo criterio. Si algo es urgente, perdón, si varias cosas son urgentes y varias cosas son importantes a la vez, es porque no hemos sabido clasificarlo. Entonces, es importante priorizar también, ¿no? ¿Qué cosa sale o resalta más de nuestras debilidades? ¿Qué cosa podemos aprovechar de las oportunidades, ¿no? También es importante esa priorización. El tema de las necesidades y expectativas, el tema de los requisitos. ¿Se acuerdan que era una parte interesada? ¿Cuál era el concepto, la definición de parte interesada? A ver, si han estado atentos en la sesión pasada, por favor, escríbanmelo en el chat. Si se acuerdan qué significaba parte interesada. A ver, los leo, o si quieren activar el micrófono también. A ver, coméntenme. Clientes externos. No, yo lo que estoy pidiendo es la definición. ¿Cuál es la definición de parte interesada? Clientes externos es un ejemplo, es un tipo de parte interesada. Pero, ¿cuál era la definición? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo definíamos como parte interesada? ¿Qué era? A ver, aquellos que han apuntado de repente en sus cuadernitos. A ver, ¿se acuerdan? A ver, por acá voy a estar mencionando algunos nombres de repente. Ana Patricia, Dayana, Denis, por ejemplo, Nando. ¿Qué entienden por parte interesada? ¿Cuál es la definición? Waldi, por ejemplo. A ver si pueden escribir. Recordemos que acá no hay respuesta mala. Ustedes están aprendiendo. Si quieren activar el micrófono, también me lo dicen. Cualquier individuo u organización que puede verse afectada, ok, alguien complementa, alguien está en contra de lo que dice Nando.
A ver, muchachos, la anterior sesión, ustedes, todo el chat lo vi reventando. Hoy día tienen un poquito de sueño. ¿Qué ha pasado? A ver, un grupo de personas con interés común en un servicio o bien. Ok, muchas gracias, Ana Patricia. ¿Alguien más que pueden entender por parte interesada? ¿Qué significa? Si es que están dudando, de repente le pongo como pregunta de examen. A ver, ¿quién da más? Una respuesta más. Solo pido eso, a ver, para ver que estén concentrados y estén enfocados en la clase. A ver, ya sea a través de micrófono o a través del chat. Porque como yo les mencionaba, a mí me gusta hacer las clases dinámicas, me gusta que ustedes puedan aprender y saber e interiorizar este conocimiento que yo les estoy dando. No me importa tanto avanzar 2 o 3 láminas con tal de que ustedes refuercen los conceptos que hemos visto. Y estos son conceptos de la sesión pasada. A ver, no hay respuesta mala. Ustedes digan lo que consideren que es una parte interesada. A ver, por ahí, Denis, Kelly, Jimmy, o Jimmy, perdón, Laura. Hay un montón de personas acá conectadas y solamente dos respuestas. ¿Nadie más? ¿Nadie más, nadie más apuntó? Bueno, esta vez apúntenlo. Parte interesada que se cumplan objetivos. Ok, ya. Esta vez sí apúntenlo. Apunten que es una parte interesada. Las partes interesadas es cualquier tipo de individuo, ya sea persona natural, persona jurídica, ¿no? Es decir, cualquier actor que se sienta que puede beneficiarse de algo que nosotros hacemos, ¿no? Que puede verse afectada de algo que nosotros estamos realizando, que es afectada propiamente o percibirse como afectado, ya sea de manera positiva o negativa, como les he dicho. Es afectado, puede verse afectado, ¿no? Es afectado o puede verse afectado, se percibe como afectado y también la contraparte es que ellos nos pueden afectar a nosotros, ¿sí? Apunten, son estos 3 principales puntos. Y esas partes interesadas pueden ser externas o internas, ¿sí? Y dentro de esto, dentro de esta percepción de afectación, se tienen la clasificación de estas solicitudes que ellos mandan, ¿no? Que son necesidades y expectativas. Las necesidades que eran lo que yo pacto con el cliente o lo que yo realmente necesito de ti. Fijamos, por ejemplo, que necesito 1000 sacos de papa. Yo, como proveedor, te tengo que entregar los 1000 sacos de papa, por ejemplo, ¿no? Es lo mínimo indispensable que yo espero como resultado de algún producto, algún servicio o de algún acuerdo, ¿sí? Esas son las necesidades, el no negociable, como les había mencionado. Y las expectativas es el deseo, es el valor agregado, si lo queremos llamar así, ¿sí? Acuérdense bien, ¿no? Entonces, por ese lado, ya está más claro. A ver, alguna interacción, algún mensaje en el chat. ¿Está claro lo que es una parte interesada? Lady dice que sí. Ahí en el chat, creo que ahorita estamos todos un poquito cansados, pero nada, a darle para refrescar los conocimientos, ¿sí? Entonces, recordemos que esta es la segunda parte de lo que habíamos visto en la sesión pasada. Todavía no hemos entrado a lo que es liderazgo, riesgo. Esto es un refresh, ¿no? Acá un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? Como parte del contexto, también es importante saber cómo definimos el alcance. ¿Cuál es nuestro alcance
para la implementación del sistema integrado de gestión. Habíamos dicho que tenemos que considerar el contexto como un input o como una entrada, ¿no? El tema de las partes interesadas, que ya habíamos hablado de eso, y qué productos, servicios, funciones, límites son los que yo tengo que plantear para poder establecer correctamente mi sistema de gestión de calidad. Eso es lo que busca el alcance. Y como ejemplo de ello, tenemos este alcance. ¿Qué tenemos que identificar? Los servicios que nosotros brindamos. Evaluaciones médico-ocupacionales, vigilancia médico-ocupacional, ambulancia, auditoría médica. No, esto, por el tipo de servicio, me orienta a una empresa del sector salud. ¿Y podemos excluir ciertas cosas? Sí, sí podemos excluir. Como les había mencionado en la sesión pasada, hay ciertos capítulos de la norma, hay ciertas partes de la norma que nosotros sí podemos excluir siempre y cuando nuestro negocio no esté relacionado con esto. Como por ejemplo, la 8.3, que es diseño y desarrollo de los productos y servicios. Si soy una empresa que no desarrolla, que no diseña ningún tipo de producto, lo puedo excluir de mi alcance, ¿no? ¿Por qué lo excluimos? ¿Por qué sí lo quiero considerar? O me dicen, profe, yo sí lo quiero considerar porque más adelante puedo diseñar algo. Al momento que te vayan a auditar, siempre y cuando tu empresa, ¿no? Tú estés en un proceso de implementación, el final siempre es la auditoría. En la auditoría te revisan todas las evidencias objetivas. Entonces, si no lo excluyes, te van a pedir evidencia de que tú realmente realizas en ese momento el apartado 8.3 de diseño y desarrollo. Y si no lo tienes, es como que prácticamente no lo has trabajado. Es una no conformidad mayor. Es decir, no estás cumpliendo con nada de ese requisito. Por eso se excluye, porque ¿para qué colocar algo que no hago? ¿No? No es que yo coloco como un por si acasito, ¿no? No, sino yo coloco lo que yo realmente hago en ese momento. Si después lo cambio, generaré una versión 2 de alcance, una versión 3, pero es hasta ahí, ¿no? Este es el mapa de procesos. El mapa de procesos, como habíamos mencionado, ¿no? Yo se lo mencioné de una manera estructurada, acá lo estamos viendo de una manera gráfica. Tiene inputs, outputs y tiene todos los procesos, ¿no? Un input viene a ser una necesidad. Por ejemplo, el cliente tiene una necesidad. Esta necesidad lo transformamos, lo realizamos a través de 3 tipos de procesos. Los estratégicos, que puede ser la alta dirección, el SIG, ¿no? Los procesos claves u operativos, la parte comercial, si estamos en una empresa de manufactura, ¿no? O en un retail, puede ser el tema de la logística interna, el tema de los despachos, atención al cliente, etcétera. Y el proceso de soporte vienen a hacer todo lo que nos soporta nuestras actividades. El área legal, tecnología, desarrollo, ¿no? Y al final lo que nosotros buscamos es un output, que es la satisfacción, ¿sí? Acá, si quieren, pueden leer lo que están en los cuadraditos, es más de lo mismo que les estoy mencionando, ¿sí? Ahora sí, ¿ha quedado todo claro con el refresh, con este review? ¿Sí? Ahora sí, para pasar a lo que es el apartado 5. ¿Todo claro, todo correcto? Respóndame, porque si se quedan callados, yo les sigo dando vueltas, dando vueltas al mismo tema hasta que me respondan. Ya, perfecto, perfecto. Así me gusta, que haya una interacción, porque al final ustedes son los que van a aprender y ustedes son los que van a llevar esto a la cancha, ya sea como algún curso que hace un amigo, hacia la empresa, etcétera, ¿no? Por eso es importante que ustedes presten la atención correspondiente. Apartado 5, liderazgo.
¿Qué entendemos por liderazgo? ¿Quién es un líder? A ver, ¿cuándo hemos escuchado la palabra liderazgo? A ver, así como conversando, ¿no? ¿A quiénes de acá les gusta el fútbol? ¿O el vóley? ¿O algún tipo de deporte? Colectivo, mejor dicho. ¿Algún deporte colectivo? ¿A quién le gusta? Levanten la mano, hagan alguna reacción. Nando, ¿a nadie más? Genesis, Jimmy, bacán. Me voy a centrar más al fútbol porque es lo que me gusta, ¿no? También veo vóley, veo ciclismo, pero ciclismo no es colectivo. Bueno, sí, sobre todo en el Tour de France, cuando hay competencia por equipos. Siempre, siempre existe la figura de un capitán, ¿correcto? A ver, P. Bermúdez es una persona que influye, guía, motiva a otros para alcanzar un objetivo en común, no por imposición. Dar soluciones, mejorar la calidad. ¿Ya? Sí. Justo estábamos en eso. Estoy dando un poquito el contexto, ¿no? Ustedes saben de que existe la figura de un capitán en la cancha, ya sea vóley, fútbol, rugby, etcétera. Siempre hay un capitán. Este capitán, ¿a quién tiene que influir? ¿O a quién tiene que motivar? ¿Con quién tiene con quién tiene que conversar? ¿Es con el equipo contrario? ¿Con el árbitro? ¿Con su equipo? Motivar a los jugadores, correcto. Se involucra con los colaboradores. Ya quieren pasar a la definición exacta, pero tranquilos. O sea, ahorita les estoy hablando de fútbol, no les estoy hablando del concepto. ¿Por qué me voy al fútbol? Porque es un deporte colectivo, es un deporte que mueve masas. No sé si ustedes han visto en TikTok una entrevista de Messi, ¿no? Donde dice que le gusta el vino con Sprite. Y justo han sacado un comercial, Sprite, y ¡pum! Se hizo bomba, ¡pum! Se hizo viral. Messi, para ustedes, en el ámbito del fútbol, ¿es un líder? Messi, en el fútbol, ¿es un líder? Sí, Messi es un gran jugador, es un gran líder. A nivel personal o a nivel, no, como persona, ¿ustedes creen que es un líder? Por ejemplo, con este tema que les he mencionado, con este tema de el video viral que hizo, ¿no? Del vino con el Sprite. ¿Consideran que es un líder por tener esa relevancia? ¿Qué consideran ustedes? Ahí consideran que ante eso tiene su toque y mueve masas. Justo diste en el clavo. Justo diste en esa palabra, mueve masas. No, solo influye. No sé si se acuerdan, y es por esto que quería que empecemos por un tema de ejemplo. No sé si se acuerdan que hace años en un país europeo existió un personaje, ¿no? Con un bigotito particular, con un cierto saludo y con una cierta bandera roja que se llamaba Adolf Hitler. ¿Se acuerdan de esa persona? Lo hemos leído, lo hemos estudiado en los libros de historia, ¿no? Ahí, ustedes consideran, y por eso es que quería empezar por acá, antes de pasar a la teoría, antes de pasar a los conceptos, ¿ustedes consideran de que Hitler fue un líder en esa época? Ojo, sin tener toda la concepción de ahorita, ¿no? En esa época, ¿consideran que Hitler fue un líder? No me estoy metiendo en ningún tipo de problema por hablar de eso. Él fue un líder, sí, fue un líder. ¿Por qué decimos eso? Porque influyó de tal manera que todo su pensamiento, toda su metodología, toda su visión lo plasmó en un país. ¿Y qué es lo que casi logran?
bueno, conquistó varios países y fue parte de esta Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero él fue un líder, así como ustedes mencionan, por ejemplo, lo que Yolanda dice es tener la capacidad para llevar adelante, sea una empresa o un grupo de personas, sean el trabajo y otras motivaciones en común, alcanzar objetivos presentes del total. Hitler, su motivación era erradicar judíos, era ser la máxima potencia y sobre todo que predomine la raza aria. ¿Lo logró o no lo logró? Correcto, Bermúdez. Hitler fue un líder en el sentido técnico del término, pero no fue un líder ni un líder ético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en esta sesión? Sobre los tipos de liderazgo, ¿sí? Obviamente, la palabra líder es algo sumamente global que abarca varios campos, varias casuísticas. También un líder no necesariamente te puede motivar para el bien, puede hacer que de repente tú, que él te lleve a que tú hagas algo porque le beneficia a la otra persona. Fue un líder negativo. Entendamos que la palabra líder no necesariamente se clasifica en algo positivo o negativo, sino que influye a que realices unos objetivos en sí, a lograr un fin común, ¿no? La palabra negativo ya le pone este término. ¿Por qué? Porque va en contra de ciertos derechos fundamentales de otras personas. El querer matarte a toda una raza, obviamente es malo, pues, ¿no? ¿No? El querer conquistar otros países es malo. ¿Por qué? Porque está yendo contra derechos fundamentales de otras personas. Pero en el sentido técnico, como menciona Bermúdez, con la conceptualización que hemos hablado, sí, fue un líder. Que lo haya promovido de una manera negativa ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pasando a eso, vemos lo que es liderazgo. Y entonces, ¿por qué hablamos de Hitler? ¿Por qué hablamos de Messi? Porque son figuras públicas, son figuras que han pasado a la historia y van a pasar a la historia. Pero un jefe, un gerente, no pasan a la historia, salvo que hayan hecho una metodología, salvo que hayan incentivado o hayan logrado resultados fantásticos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. El liderazgo no solamente se basa en los principales puestos, en los puestos directivos, ¿no? En la alta gerencia, en la alta dirección, sino que desde aquí sí se tiene que empezar con todo este tema de las iniciativas. En una empresa, si tú quieres implementar la norma ISO, tú como practicante sí puedes incentivar a las personas, pero tú apruebas el presupuesto, tú como practicante tienes los conocimientos suficientes para implementar o para que todos te puedan guiar, de repente sí, al toque te suben como jefe, ¿no? Entonces, siempre se parte con que esto tiene que tener una visión también gerencial, de dirección, para que todo se pueda llevar de nivel cross, transversal a todas las áreas. Entonces, por ese lado, en primer lugar, tiene que haber una responsabilidad. En este caso, la función o el rol del líder recae en la gerencia general y en todo su cuerpo directivo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es incentivar y decir que la ISO 9001 sí nos va a servir. No es solamente una chapita, no es solamente como que una pegatina, no es algo que solamente va a colgar ahí en la recepción, no, sino que lo que va a generar es incrementar mi satisfacción de mis clientes y va a generar mejora continua. Tiene que haber una comunicación estratégica, tiene que haber una comunicación clara y concisa. Tiene que haber una correcta gestión y distribución de los recursos económicos, recursos de personas, recursos de especialistas, recursos tecnológicos. Y la dirección siempre tiene que orientar, ¿sí? Esto es importante. Estoy hablando, los tipos de líderes varían de acuerdo a las situaciones o necesidades, sí. Justo también vamos a hablar de ese tema de los tipos de liderazgo. Uno no es mejor que el otro, uno puede sonar mejor, pero en algunas situaciones no necesariamente el mejor que nosotros percibimos
es el más necesario, ¿no? Entonces, por acá tenemos un videíto para poder visualizarlo. Me avisan, por favor, si se puede escuchar. Aquí, con esa pregunta de mi amigo, del dibujito, de estos tipos de estilos de liderazgo, ¿cuál creen que es el mejor? Transformacional, ¿ya? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto creen que es el autocrático? ¿Cuánto creen que es, no sé, el laissez-faire? El tipo coaching, por ejemplo, que el que hace coaching, el que, no sé, el participativo, el que es democrático. ¿Cuánto creen? Como mencionó mi compañero acá, el estudiante Denis Tapia, va a depender de la situación. El que suena wow, fabuloso, el que yo quiero que mi jefe sea así, siempre suena mejor el transformacional, porque ¿qué es lo que dice el transformacional? Promueve un óptimo nivel de comunicación, establece y comparte una visión de cambio, motiva e inspira a sus seguidores. ¿Ustedes creen que este tipo de liderazgo se puede implementar así de la noche a la mañana en una empresa pyme, en una pequeña empresa? El transformacional.
Sí se puede. A ver, César, explícame el por qué. ¿Cómo así? Tienes que tener una buena labor de convencimiento. Sí, sí. Si eres una empresa unicorn, ¿no? Es decir, una empresa pyme que está creciendo y que saliste de Startup Perú o de algún otro, tranquilamente sí tienes un equipo a cargo. Pero por lo general, algunas pymes nacen como emprendimientos. Estos emprendimientos tienen entre una a cinco personas, por lo menos, ¿no? Entonces, tú, gerente, ¿no? Tú como gerente, tienes que hacer todo. Tienes que hacer todo. No estás en la capacidad de contratar personas con amplios salarios, con alto conocimiento. ¿Por qué? Porque esas personas te van a pedir más por el salario. Entonces, ahí, el tipo de liderazgo que te permitiría es un tipo de tipo coach, tipo democrático, ¿no? Que te permite guiarlos para que asuman puestos más grandes, ¿no? Entonces, por ese lado, sí puede ser un democrático, un tipo coaching, ¿no? ¿Qué pasa si yo trabajo netamente con gente que rondea de media los 80 años? O ya, no tanto, 70. Ante ese tipo de casos, no voy a poder entrenar a una persona, no voy a hacer que las personas como tal, sí, vamos a generar sinergia. Ellos ya están netamente curtidos con todo lo que han venido trabajando anteriormente. Ellos o la gente que de repente no ha tenido tanta educación y que sí han tenido una educación empírica, a ellos de repente hay que decirles las cosas como son, ¿no? Porque también se puede emprender. Puedes decir, no, no lo voy a hacer, me voy a huelga. Ahí puede funcionar tranquilamente un tipo de líder autoritario, ¿no? Tranquilamente puede funcionar un tema de autoridad. ¿Me tienes que hacer esto? Sí o sí. Ya si es que también se te sale la mano. Obviamente el autoritario como tal es sí o sí voy al resultado. No me importa tanto el proceso, ¿no? Como se dice, es útil cuando se necesita actuar de manera decisiva, ¿no? Cuando eres el líder más experto y tienes que generar sí o sí resultados, porque si no, no sé, la empresa se cae, por ejemplo, ¿no? Ahí obviamente no promueves la sinergia, no promueves el colectivismo, se le ve como dominante, se le ve como controladores, se les ve como mal ambiente, te quieres ir de esa parte, ¿no? Si eres una gran empresa, si eres una multinacional, tú como country manager no vas a ser transformacional, tú vas a tener un liderazgo también delegativo, vas a delegar ciertas funciones y el mensaje sí transformacional que tú quieres brindar, eso se lo delegas a las personas para que cada uno de sus equipos del país sí lo pueda transmitir. Y cada country manager, ¿no? De cada país o cada gerente de cada país sí tiene que tener este rol transformacional, ¿no? Porque ya es una empresa más grande, no tienen tanto problemas económicos de repente, lo que buscan es más un tema de innovar, ¿no? Tienen otro tipo de problemáticas, tienen otro tipo de temas de mejora, ¿no? Entonces, por ese lado, pueden delegar el tema de liderazgo. Lo puedes delegar para que ellos puedan transmitir tu mensaje, ¿sí? A ver, siguiente.
Vamos a ver justo lo que estábamos hablando entre el tema líder, jefe. ¿Cuáles son estas cosas? Por eso quería empezar con este video, para poder mencionarles todo esto, ¿no? Al ser humano le gusta ser independiente y tomar sus decisiones, pero también llega el momento en que se necesita trabajar en grupos, por lo que organizarse puede llegar a ser más difícil en ocasiones. Para ello, es necesario que una persona o un grupo de personas sean las encargadas de dirigir al grupo, por lo que es común que las figuras de jefe o líder aparezcan, pero algunas personas tienden a confundirlas. No es lo mismo líder y jefe. Pueden tener ciertas semejanzas, como el hecho que tiene gente bajo su influencia, pero las razones son muy distintas. ¿Qué es un jefe? Esta es la persona encargada de dirigir a una persona o un grupo de personas para la realización de una actividad. Para ello se le ha concedido una autoridad para que las órdenes que dé sean obedecidas. Este por lo regular es parte de una cadena de mando. Todo dependerá del tamaño de la organización, por lo que es posible que una persona que sea tu jefe inmediato tenga un jefe por encima. Las personas tienen tal autoridad debido a la misión de lograr llevar a un grupo a lograr un objetivo. Es por ello que sus órdenes deberían ser enfocadas en lograr dar pasos adelante para lograrlo. El jefe es nombrado por lo regular por los éxitos logrados en la organización, pero también podría ser alguien externo extraído por tener experiencia en el ramo. Las razones variarán de empresa a empresa. ¿Y qué es un líder? Esta es una persona que es capaz de influir a un individuo o a un grupo de individuos, todo gracias a sus ideas, pensamientos y acciones. Y dicha influencia puede ser ejercida de manera voluntaria o no. Los líderes son gente que termina por ser inspiración para otros. Estas personas terminarán por nacer de manera natural entre las masas, pero que realizan acciones que llaman la atención de los demás. Aunque también es verdad que existen diferentes tipos de líderes, ya que algunos de estos pueden ser elegidos por votación o llegan ahí de manera tradicional como... ¿Alguien había hablado? ¿Se escuchó como que alguien habló? ¿Alguien quería participar? Por eso paré un poco el video, ¿no? A ver, la continúa. realización de una actividad. Para ello se le ha concedido una autoridad para que las órdenes que dé sean obedecidas. Este por lo regular es parte de una cadena de mando. Todo dependerá del tamaño de la organización, por lo que es posible que una persona que sea tu jefe inmediato tenga un jefe por encima. Las personas tienen tal autoridad debido a la misión de lograr llevar a un grupo a lograr un objetivo. Es por ello que sus órdenes deberían ser enfocadas en lograr dar pasos adelante para lograrlo. El jefe es nombrado por lo regular por los éxitos logrados en la organización, pero también podría ser alguien externo extraído por tener experiencia en el ramo. Las razones variarán de empresa a empresa. ¿Y qué es un líder? Esta es una persona que es capaz de influir a un individuo o a un grupo de individuos, todo gracias a sus ideas, pensamientos y acciones. Y dicha influencia puede ser ejercida de manera voluntaria o no. Los líderes son gente que termina por ser inspiración para otros. Estas personas terminarán por nacer de manera natural entre las masas, pero que realizan acciones que llaman la atención de los demás. Aunque también es verdad que existen diferentes tipos de líderes, ya que algunos de estos pueden ser elegidos por votación o llegan ahí de manera tradicional, como puede ser el caso de los reyes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La labor del líder es más inspiracional y el jefe es más de acción. Un líder se encarga de dar nuevas ideas e intenta inspirar a sus acciones a los demás de un grupo. Un jefe se basa más en un reglamento, por lo que más de nada su trabajo es encargarse de que se aplique. Un líder influye en los demás por quien es, ya sea por sus ideas son innovadoras o ejerce un cargo que influye el respeto de manera natural. En cambio, el jefe puede dar órdenes porque se encuentra ahí por la jerarquía de grupo. Como ves, son distintos tipos de personas a seguir. Y también... Listo. Entonces, como les he mencionado, un jefe no necesariamente es un líder. Un jefe, como menciona acá, sí tiene equipo a su cargo, puede brindar órdenes, te puede llamar la atención, pero te inspira, te motiva que sigas viniendo, o prácticamente ya estás cansado y estás actualizando tu CV para irte a otra empresa, ¿no? Entonces, ser jefe trae consigo responsabilidades técnicas, económicas, te han puesto ahí por algo, ¿no? Y eso algo también es conectar con las personas. Entonces, al conectar con esas personas, tienes que trabajar con ellos, saber por qué no están dando resultados
llegar a esa causa raíz y cambiarlo. No es vociferar, no es decir, es tu culpa frente a todos, no. Con eso no ganas nada, ¿no? Al contrario, puedes generar mayor rotación. La idea es buscar las necesidades, las oportunidades de cómo mejorar, ¿sí? Esa es la idea. Eso se gana con la práctica, nadie te lo enseña. Hay cursos sí de liderazgo, hay cursos de coaching que te dan herramientas para poder comunicar, pero el ser líder tú lo tienes que buscar, tú lo tienes que desarrollar interiormente, ¿no? Otro de los apartados. Hasta aquí, ¿ha quedado claro el tema de liderazgo? ¿Ha quedado claro todo el tema de liderazgo? ¿Sí? Lady, todo. Bacán. Denis, sí, correcto, bacán. ¿Por qué? Porque todo esto que estoy diciendo, todo esto que suena, ficción, amor y paz, tiene que ir plasmado en ciertos lineamientos. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir a mi gente? Entonces, esto se basa en los lineamientos, suelen redactar en políticas. Las políticas sí son apropiadas y tienen que estar relacionadas con el propósito y el contexto, con lo que yo quiero como organización. Debemos cumplir con ciertos requisitos aplicables. Debe estar difundida, tiene que ser comunicada, tiene que estar relacionado con objetivos. Ya vamos a ver lo que son los objetivos de la calidad. Tiene que hablar sobre la mejora continua, ¿no? Y dentro de esa difusión que nosotros vamos a hacer, debe estar difundida a todas las partes interesadas. Es decir, puede estar a través de nuestra página web, a través de nuestros murales, etcétera, ¿no? Acá vemos un ejemplo de política redactado, ¿no? Dice empresa ABC, es una empresa que, ¿no? Se dedica a tal cosa. ¿Y en qué nos comprometemos? Cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Fomentamos la mejora continua, cumplimos con todos los requisitos legales, buscamos continuamente la optimización de nuestros procesos, impulsamos la formación continua, gestionamos los riesgos internos y externos, detectamos riesgos físicos y psicosociales. Son declaraciones, qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que nosotros queremos como organización cumplir, ¿no? Es un ejemplo de política. Si gustan, la pueden revisar, la pueden ver, o también los modelos lo que permiten es tener como un ejemplo, ¿no? Como ya hemos visto, también acá vemos el tema de roles. ¿Cuáles son los roles? Todavía como apartado 5, ¿quién define el tema del rol como parte de la calidad, ¿no? ¿Cómo se define la alta dirección? ¿Quiénes son los responsables del proceso? Entonces, acá, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es enfoque principal. ¿Cuál es la acción? Mi responsabilidad como sistema de gestión de calidad. ¿Qué tengo que hacer? Garantizar que el SIG, el sistema de calidad, cumpla con los requisitos, se integre en los procesos y logre resultados. ¿Cómo lo implemento? Aseguro que las actividades de su área se ejecuten conforme lo planificado. ¿Y qué tenemos que hacer? De manera diaria tenemos que ver cómo se desarrollan. ¿Por qué le menciono esto? Cada rol siempre trae consigo objetivos. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr en mi determinado rol, en mi determinada actividad? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es enfocarlo. Tengo que definir lo que voy a hacer y tengo que medirlo. Importante, ¿sí? Para eso, diferenciamos qué es un rol, una responsabilidad y una autoridad. El rol es un conjunto de actividades o funciones que se esperan que una persona realice dentro de la estructura. Un perfil, es decir, por el perfil que a mí me contrata, yo como perfil puedo ser, no sé, jefe de planeamiento y control.
pero como rol tengo responsable del sistema de gestión de la calidad, tengo el tema también de gerencia, de transformación y mejora continua, es decir, son como especificaciones que yo voy a realizar en base a ciertas determinadas tareas que no necesariamente son las mismas, ¿no? La responsabilidad es la obligación de llevar un rol para poder yo realizarlo, para generar los resultados. Y autoridad es el poder formal, ¿no? Es el derecho que me da a mí a imponer decisiones, a consultar, a brindar estrategias, etc. Esa es la diferencia entre rol, responsabilidad y autoridad. Lo que les mencionaba, el tema del rol versus perfil, ¿no? El rol es más a corto plazo, se puede decir. El rol va más a ciertas indicaciones o necesidades a cubrir. El perfil es lo mínimo indispensable con lo cual a nosotros nos contratan. Está más relacionada con las habilidades, con las experiencias, con la educación, ¿no? Ustedes cuando han entrado a esta bolsa de trabajo, ¿qué es lo que me dan? Es el job description. El job description está basado en los perfiles de puesto. Casi nunca me dan el rol. El rol está más enfocado en qué cosas. En las responsabilidades a realizar y los indicadores. El perfil de puesto está más enfocado a mis conocimientos, mis habilidades, la experiencia que yo tengo y mis competencias, ¿sí? Y acá como podemos ver es cuál es el foco, cuál es el propósito, ¿no? Y cuál es el perfil, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo se ve acá tal cual, tener la autoridad para aprobar cambios de diseño. Puede ser un QA, ¿no? Puedo tener el rol de QA, pero en realidad mi perfil es ingeniero senior con 3 años de experiencia en el sector, ¿no? Eso también en qué se basa. ¿Por qué mencionamos el tema de roles, perfiles? Por el tipo de autoridad. Y el tipo de autoridad donde mejor se plasma usualmente es en el tema de los organigramas. Tenemos el organigrama vertical o lineal, ¿no? Para, es el más común, es el más tradicional, se puede mencionar. También existen los organigramas horizontales, que están más enfocados para startups, para temas de pymes, es lo mismo que un jerárquico, ¿no? Lineal hacia, que un lineal, pero de manera vertical, como que necesita más dinamismo. Acá no existen como tal jerarquía, acá es entre pares. Matricial, matricial, ¿qué significa? Yo le reporto a 2 personas o más, ¿no? O yo con diferentes roles le reporto a cada persona. Y circular puede ser útil para organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, es decir, yo me enfoco en custodiar, en decidir sobre varias áreas. Hasta aquí el apartado 5, eso es lo que se ha tratado. Vamos a pasar al apartado de planificación, ¿sí? En planificación, en primer lugar, lo que vamos a ver es el tema de los riesgos. ¿Se acuerdan cuál era la definición de riesgos? A ver, pónganmelo por favor en el chat. Pónganme en el chat cuál era la definición de riesgos. A ver, si se acuerdan de la sesión pasada, una de las definiciones, ¿qué era riesgos? ¿Están por ahí? Somos 31 personas y ninguno ha escrito. ¿Se acuerdan qué es un riesgo? Detectar oportunidades, ¿ya? ¿Qué es un riesgo? ¿Cuál es la definición de riesgo? ¿Se acuerdan?
Riesgo, ¿es lo mismo que oportunidad? Riesgo, ¿siempre es negativo? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Situación donde pueden haber pérdidas, ok, ¿ya? Ahí lo estás enfocando desde una perspectiva negativa. El riesgo siempre es negativo. Riesgo la incertidumbre. Ok, ¿incertidumbre de qué? ¿Incertidumbre de qué, Jim? De repente puedes complementar ahí un poquito más a las demás personas. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué es el riesgo? Puede ser una oportunidad para mejorar, ¿ya? Una incertidumbre que pase algo. Muy bien, he visto participación, algunos dubitativos, porque de 31 todavía no hemos participado todos, pero ya han habido ciertas respuestas y eso es lo que me gusta. Un riesgo, como dices tú, Jimmy, es una incertidumbre de que se pueda materializar algo. Se define como el efecto de la incertidumbre en un resultado esperado. El riesgo puede tener efectos tanto positivos como negativos. Un riesgo positivo puede ser visto como una oportunidad, mientras que un riesgo negativo puede resultar en no conformidades que requieren acciones correctivas. Rotandaro, ¿esto salió de tu cabeza, de tu mente, de tu percepción concebida, o salió de ChatGPT? No hay problema, porque nosotros nos podemos ayudar de los recursos tecnológicos, ¿ya? Nosotros podemos complementar nuestras respuestas con los recursos tecnológicos. Así que por ese lado, bienvenido sea, has dado en el grano, ¿no? Y es eso, es el efecto de la incertidumbre para que pueda suceder algo. Esta situación que pueda suceder es o bien positivo o negativo. Estos efectos, trabajo con 17025, ya está, ya. Las 17025 obviamente también te hablan en un entorno de laboratorio, en un entorno de, sobre todo, más específico. O sea, por ese lado, ya está. Eso es prácticamente. Muchas gracias ahí por la respuesta. Y es eso, y es eso. Riesgo, riesgo positivo se le conoce oportunidades. Sí, a los riesgos positivos se le conocen como oportunidades. Y para no cambiarles de nombre a los negativos, se les siguen conociendo como riesgos. ¿Sí? Importante eso. Pero ¿qué es la importancia también? Que yo tengo que identificar estos riesgos. Los riesgos salen de un input. Uno de mis inputs es el contexto. Las amenazas, las debilidades, ¿pueden generar riesgo? ¿Pueden generar una incertidumbre a que ocurra algo? Sí. De ahí puedo tomar esas amenazas y debilidades para poder analizarlas. ¿Dónde más? Las expectativas. El tema de que me puedan caer una multa. ¿Me lleva a qué? A también identificarlo y poder analizarlo. Entonces, los riesgos también, al momento de tener nuestro checklist, todo nuestro desplegable de 20 riesgos, tanto positivos y negativos, tenemos que clasificarlos. ¿Por qué? Porque no vamos a atender a todos a la vez. Entonces, los riesgos se pueden dividir tanto en críticos, importantes, moderados o tolerables. Esto es, por ejemplo, lo más común al momento de hacer una metodología de gestión de riesgos. Puedo poner un tema que no es aplicable, puedo poner algún otro tipo de nombre o nomenclatura como catastrófico, puedo. Estos son como que los más utilizados, ¿no? Entonces, para este tipo de niveles, yo lo que tengo que hacer, los críticos, si es algo rojo,
lo atiendo inmediatamente, dejo de hacer otras cosas y lo trato de realizar o trato de aprovecharlo, en el caso de los positivos. ¿Por qué? Porque es algo crítico, es algo que me puede beneficiar o es algo que me puede generar pérdidas, ya sea económicas, de personas, etcétera. Importante, también es algo que está en un menor nivel, pero también lo tendría que atender, dependiendo de lo que es tu apetito al riesgo. ¿Qué tan probable es que tú aceptes riesgos importantes? Si dices, ya, solamente voy a atender los críticos, bacán. Pero ojo, estás dejando alguno importante que se puede convertir en crítico. Mi recomendación siempre es que para empresas que recién están empezando con este tema de la CISO, ataquen desde crítico, importante y moderado. Ataquen los tres primeros. El tolerable trivial, tenemos que hacerle un tema de seguimiento. Es un mínimo control, sí, pero que posiblemente puede ir escalando. Esa siempre es mi recomendación. ¿Qué más? ¿Cómo tratamos? Acá hay ciertas preguntas que nosotros nos tenemos que realizar. En primer lugar, ¿cómo tratamos el riesgo? ¿Cuál es esa acción inmediata? Acá hay dos cosas que tenemos que hacer. Plantear estrategias para poder mitigarlo. Es un riesgo, todavía no ha ocurrido, todavía no se ha transparentado. Tenemos que plantear acciones para mitigarlo. Definir responsables y hasta cuándo se tiene que cumplir. El tipo de monitoreo, el seguimiento y cuál es la verificación. Cómo yo evidencio que he podido mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se busca en sí es mitigarlo y que finalmente pueda quedar, no sé, de un crítico pueda quedar en un moderado, en un trivial, para que de esta manera no me tenga que preocupar en los siguientes años, sino darle un seguimiento, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, un riesgo que puede ocurrir en mi empresa, ¿no? Es, no sé, por ejemplo, un riesgo de seguridad de la información, ¿no? Que no haya actualizado o que existe una desactualización de los firewalls, ¿no? En las diferentes laptops que manejamos. Esto es perjudicial. ¿Es crítico? De repente no. Para algunos no. Porque son laptops propias o es una laptop a través de un leasing. De repente no. Crítico puede ser si es que obviamente manejamos en ese tipo de laptops información súper confidencial de proyectos, ¿no? Para ahí, pum, tenemos que actualizarlo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Quién? El jefe de TI, por ejemplo. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, por lo menos. Llamar a todas las personas a través de Teams y decirles, actualicen, vamos a actualizar tu firewall, punto, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia? El reporte, ¿no? Que tenemos indicando que ya se ha actualizado todo, por ejemplo, ¿no? Es así como nosotros identificamos los riesgos. Acá también tenemos diferentes matrices, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Identificamos, ¿no? Acá como dice, el riesgo, ¿cuál es la fuga de personal clave? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo identificamos, no? ¿Cómo demostramos que se conecta con el contexto? ¿O de dónde sale de este input, no? Lo tenemos que evaluar y cuál es la acción y responsabilidad que nosotros hacemos. Este es otro ejemplo, ¿no? En el cual nosotros identificamos el riesgo. Acá, un poquito más ya a detalle de lo que es el riesgo, es el efecto de incertidumbre. Sí, acá en el sistema de gestión está más orientado a los objetivos. Nosotros enfocamos o alineamos objetivos para que se desarrolle algo, y si no se puede desarrollar, es porque el riesgo se ha materializado, ¿no?
nos va a generar que desviemos nuestras metas, ¿no? Que lo logremos. La matriz de riesgos es una forma en la que nosotros podemos identificar y cuantificar los riesgos. Los riesgos tienen dos características: la probabilidad y el impacto. ¿Qué tan probable es que se pueda materializar? Y si se llega a materializar, ¿qué tanto me va a afectar a mi organización? ¿Sí? Estos dos puntos es importantísimo para poder cuantificarlo. Y aquí es una forma de, esto es como un semáforo en el cual nosotros podemos hacer de manera de doble entrada la multiplicación entre cuáles son las consecuencias, las probabilidades, ¿no? Acá lo tenemos de manera cualitativa, por nombre. Nosotros le podemos poner números, ¿no? Al raro puede ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 en ambos. 1 por 1, 1. 5 por 5, 5, ¿no? Y así armamos nuestra tabla. Y de acuerdo a mi apetito de riesgo, yo puedo establecer rangos. Del 1 al 3, bajo. 4, medio. 5, alto, catastrófico. De repente puedo poner más, ¿no? Más niveles. Pero ya depende de mi apetito al riesgo. ¿Qué tanto yo necesito identificar, qué tanto yo necesito controlar los riesgos? ¿Sí? Al conocer el tipo de riesgo, evalúo su impacto en el individuo y en el proceso, y luego una estrategia para mitigar el riesgo. Sí, correcto, Lady. Acá tenemos los niveles de riesgo, como ya los habíamos mencionado, ¿no? Hemos visto algunos en el comienzo, estamos viendo otros tipos. Nosotros tenemos que poner, pero la idea siempre, nosotros podemos poner cualquier nombre, nos podemos hasta inventar, pero la idea es que haya una jerarquía. ¿Cuál priorizo y cuál le doy solamente seguimiento? ¿No? ¿Cuáles son las acciones de respuesta ante riesgos? Tenemos la mitigación, tenemos asumirlo, tenemos transferirlo y tenemos eliminarlo. Mitigar es reducirlo a lo menor posible. Asumirlo, sí, ya lo aceptamos porque no podemos hacer nada. Siempre y cuando obviamente se tenga algún tipo de plan para que ese impacto sea lo menor posible. La transferencia lo podemos compartir, lo podemos delegar a un partner, por ejemplo, a un tercero, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de que nos genere, a ver, mitigar puede ser desde que esté mal cableado algo, ¿no? Las conexiones, y eso puede generar un riesgo de electrocución, ¿no? Ya, ¿qué hacemos? Llamamos a un electricista, asumimos. Si nosotros somos una empresa que maltratamos a la gente, obviamente alguno de ellos se va a quejar con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y hay empresas, sí, que lo asumen y que sus abogados están a cada rato, llevando, las conciliaciones, todo eso, porque es tanta la carga o son tantas las contrataciones que siempre va a haber una probabilidad. Transferir, para que no me pase esto de las denuncias, ¿no? O de los reclamos ante el Ministerio de Trabajo, yo contrato una servicio. Está feo, ¿no? Solicito un servicio de staffing para que el riesgo se lo transporte al proveedor. Y eliminar, sí, se puede eliminar el riesgo, pero no me gusta hablar tanto de eliminar porque usualmente siempre puede quedar algún pequeño riesgo residual, se le conoce, ¿no? Y ese riesgo residual puede ir creciendo, creciendo, creciendo si es que no le doy el seguimiento apropiado. Esa es la idea, ¿no? Seguimiento y evaluación de la eficacia. Acá lo que nosotros hacemos, sí, efectivamente, luego de la priorización, nosotros vamos a ejecutarlo a través de las fechas correspondientes. Y la evaluación de la eficacia es que efectivamente yo evalúo que mi acción que he previsto esté correctamente desarrollada y, sobre todo, me haya logrado mitigar
ese riesgo. Si es así, check, he cumplido. Si no me logró mitigar, tengo que volver a analizar nuevamente. Acá tenemos un ejemplo en el sector minero para que puedan visualizar. Usted no pondría en marcha su excavadora sin revisar primero el sistema hidráulico, ¿verdad? Bueno, la norma ISO 9001 es básicamente esa misma mentalidad de seguridad, pero para todo su proyecto de construcción. Piense en la norma ISO 9001 como una lista de verificación de calidad para las empresas. Así como usted tiene procedimientos para mezclar concreto, proporciones específicas, tiempos, controles de temperatura. La norma ISO 9001 asegura que cada parte de un negocio siga procedimientos probados. En la construcción, esto podría significar documentar cómo se prueba la resistencia del concreto antes de verter una cimentación. En la minería, un ejemplo relevante es el control de calidad en la extracción de minerales, como asegurar la pureza del mineral antes de su procesamiento. ISO 9001 es una norma internacional para sistemas de gestión de calidad. Cuando su empleador sigue estos estándares, los proyectos se ejecutan sin problemas, se cumplen los plazos y todos regresan a casa de manera segura. No se trata de más papeleo, se trata de hacer las cosas bien la primera vez, siempre. Justo como revisar esos sistemas hidráulicos antes de comenzar su turno. Bien, riesgos y oportunidades, sobre todo en empresas que son más reguladas. Obviamente este tema tiene que ser pan de cada día. Acá hay otro tema sobre el sector salud. En la siguiente sesión lo vemos. Para no perder tanto el tiempo en los ejemplos, mejor vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué más tenemos que ver con el tema de planificación? ¿Qué más tenemos que nosotros saber? En primer lugar, es el tema de si lo que nosotros estamos haciendo va a estar plasmado en ciertos objetivos, ¿no? Entonces, para eso, vamos a pasar a la parte objetiva. Eso es como que una introducción. El objetivo tiene que estar coherente con la política, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y tienen que haber seguimiento. Y lo importante es establecer los objetivos. Uno de estos se llama objetivos SMART. SMART significa que deben ser específicos, deben ser medibles, alcanzables, relevantes y con una temporalidad, ¿no? ¿Por qué específicos? Porque no puedo poner como empresa, por ejemplo, si yo el año pasado he crecido un 5% en ventas, este año, ¿qué puedo decir? Que tener un objetivo sumamente gigantesco. No, tampoco no es. Tiene que ser específico. ¿Cuánto quiero crecer? En porcentaje, punto. Medibles. Si solamente el año pasado he crecido 5% y no soy un negocio estacional, este año 2026 puedo llegar a lograr el 50% más de ventas. Ustedes, o un 300% más de ventas, ¿ustedes creen razonable eso? ¿Creen lógico eso? De pasar de 5% de ventas en el 2025 a pasar a 300% al 2026. ¿Es un objetivo medible? ¿Puede ser medible de esa manera? Medible sí. Ahí se equivocaron. Medible sí. Pero alcanzable. Alcanzable no. De repente no es tan lógico. A no ser que te contrates al supercomercial. Medible sí, porque estoy hablando de números. Ahí tengan cuidado con lo que les estoy mencionando, les estoy poniendo ahí ciertos trucos. Un objetivo que es más cualitativo no lo puedo medir. Sobre todo el tema de medición se basa en si es cualitativo o cuantitativo. ¿Alcanzable? Sí. De repente eso de 300 es irrisorio, no lo puedo alcanzar. Relevante. ¿Me afecta o no me afecta el core business de mi empresa? Y con plazo, ¿cada cuánto tengo que hacer seguimiento, no?
¿Cuándo lo tengo que cumplir? Son objetivos trimestrales, semanales, semestrales, anuales, ¿no? Es importante diferenciarlo. Acá hay un ejemplo. Necesitamos mejorar la satisfacción del cliente. Ya, pero ¿cómo lo mejoramos? ¿Qué hacemos? Específicos es mejorar el resultado de la encuesta de satisfacción del cliente. ¿Cuál es la calificación promedio? Acá yo pongo. Si tenemos un NPS, debemos llegar al 90% de clientes que hayan tenido como resultados 9 y 10, por ejemplo, ¿no? La meta siempre va a ser retadora, ¿no? La meta siempre es retadora, ¿no? ¿Es relevante? Sí, es un objetivo relevante para mantener la satisfacción del cliente. Está enfocado también a la esencia, la ISO 9001. Y definimos fecha de revisión. Y acá está, ¿no? Es un indicador claro, pasar de 7.5 a 8.5. Bueno, acá no hablamos de del NPS. ¿Cómo lo hacemos? A través de un Google Forms, a través de un RP, de un CRM. Y lo que tenemos que hacer es establecerlos, ¿no? Acá tenemos ejemplos de algunos objetivos iniciales, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar cómo se va a plasmar, ¿no? Así lo han querido plasmar algunos, otros le meten un poquito más de texto, con porcentajes, le meten KPIs, le meten OKRs, etcétera, ¿no? Pero la idea es plasmar y que estos después puedan ser medibles, puedan tener ciertas metas, tener ciertas fórmulas para la medición. Aparte de eso, ¿qué más nosotros debemos basarnos? Disculpe. Nosotros nos tenemos que basar en primer lugar, ya hemos visto que todos estos objetivos tienen que estar relacionados con la política. Son compromisos innegociables. Es decir, si yo establezco un objetivo, puedo decir después, no, lo cancelo, no, no lo voy a llegar, lo voy a hacer menor. No, no se trata de eso. ¿Es un marco de referencia? Sí, obviamente, es una guía para que nosotros poder continuar con lo que queremos, es nuestro roadmap. Tiene que estar disponible y comunicado, sí, los objetivos estratégicos y los objetivos específicos que se derivan de estos. ¿No? Acá también tenemos otro ejemplo. ¿No? Por ejemplo, esto es, disculpen. En este caso, el tema es la planificación que nosotros estamos viendo, es más que nada cómo nos relacionamos con los objetivos, ¿con qué cosa? Con el alcance, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque el objetivo tiene que responder al alcance de mi sistema de gestión. Tengo que plantear un objetivo por cada proceso, por lo menos. O cada gerente, cada líder del negocio tiene que plasmar un objetivo que esté alineado ¿con qué? Con la política, que sea smart, ¿no? Que se base en poder responder los riesgos y oportunidades que también tengo. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, quisiera saber, tenemos 15 minutos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren que pase a abordar algún tema principal de acá? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Quieren que les muestre algún otro ejemplo relacionado a esto? A ver, díganme. A ver, a mí me gusta siempre dejar unos minutos para poder conversar con ustedes. De estos puntos de la sesión 5, ¿no? Sobre todo el liderazgo, el tema de planificación,
¿Cuál creen ustedes que para una implementación es lo más engorroso? Los riesgos. ¿Por qué crees que los riesgos es lo más engorroso? ¿Qué opinan? ¿Creen que los riesgos es lo más difícil en implementar? ¿Alguien dice objetivos? ¿Alguien dice liderazgo? ¿Ustedes creen, qué creen que preguntan? ¿Ustedes qué creen que preguntan en una auditoría cuando se habla de liderazgo? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes que suelen preguntar? La política, los objetivos. Usualmente, y esto ya es opinión personal, las auditorías que me ha tocado pasar como auditado no están enfocadas en una buena manera. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿cuántos minutos le dan, cuánto tiempo le dan a la alta dirección? Le dan una media hora. En media hora puedes preguntar o transmitir todo lo que es el liderazgo, de repente con palabras, sí, ¿no? Pero a contrastarlo, a decirle, oye, gerente general, tú me dices esto, pero realmente tú lo promueves dentro de la empresa. Dame alguna evidencia de cómo tú lo promueves, porque usualmente la parte de liderazgo lo responde la gerencia general. En eso, y es ahí donde no se llega mucho. Simplemente basta con lo que el gerente dice y con eso se acabó la auditoría, pasamos a la siguiente área, al siguiente proceso. ¿No? Entonces, por ese lado, si la gerencia general no está comprometida, no va a saber qué responder. He visto no conformidades relacionadas al liderazgo, en donde el gerente general ha llegado tarde, el gerente general solamente ha respondido que somos una mejor empresa, le pusieron no conformidad en base al liderazgo. Donde he visto más cantidad de no conformidades, sí, efectivamente, es en el tema de los riesgos, en la identificación y medición de riesgos. ¿Por qué? Porque ya muy bonito mis cuadros, muy bonito mi semáforo, pero la evidencia, ¿dónde está lo que yo he realizado o lo que yo debía realizar hasta el año pasado? ¿He logrado mitigar todo? ¿Dónde está mi evidencia de que lo he logrado mitigar? Algunos dicen, sí, sí he mitigado. Ya, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuál ha sido tu hoja de ruta para mitigarlo? ¿Qué has hecho para mitigarlo? ¿Qué controles has asumido? ¿Has capacitado o no? ¿No? Entonces, esas evidencias son las que usualmente no se tienen. En objetivos, varios dicen, sí, he logrado el objetivo. Pero, ¿dónde está el tema de la medición? He logrado del 100%. ¿Cuánto he logrado? Tengo esa medición. No, pero ojo de buen cubero, sí lo he logrado. También es otro de los puntos más críticos en esta parte. Entonces, estos puntos recién son los apartados 5 y 6. ¿Se acuerdan qué era el apartado 5 y 6 dentro del ciclo de Deming? Dentro del ciclo de Deming, del PHVA. ¿En qué punto estaba? ¿En qué estadio estaba? El tema del apartado 5 y el apartado 6. ¿Se acuerdan? Está en planificar, en hacer, en verificar, en actuar, en planear. Correcto. ¿Por qué planeo? Porque yo tengo, en contexto ya sabemos que planeamos porque identificamos todo lo que nos puede afectar interno o externamente. Planeamos cómo transmitir el mensaje, cómo transmitirlo, que lo puedan interiorizar, liderazgo.
Y planificación, para la redundancia, es todo temas relacionados a los objetivos, ¿no? Que tenemos que identificar para después poder analizarlo, mitigarlo. A ver, ¿qué dice Yolanda? Evidencia de mitigar estaría en los logros obtenidos con planificación de vía de sistema de gestión de la calidad. Evidencia de mitigar los riesgos. O sea, si yo mitigo riesgos, no es un logro, no es que me vayan a premiar. Es mi trabajo. Es mi trabajo de que no pierda dinero. Es mi trabajo de que no, no me afecte al flujo continuo de mis actividades. Y para poder lograrlo, tengo que cuantificarlo correctamente, ¿no? No es que el gerente general vaya a bajar y te vaya a dar un abrazo para poder mitigar los riesgos, no. Los riesgos siempre se tienen que cualificar y siempre se tienen que plantear acciones, sobre todo si tú eres el responsable de un área, ¿sí? El logro sí puede ser, o algún beneficio, una satisfacción es que de aquella situación crítica que tú ya estás por vencido, que ya que se genere el riesgo, lo puedes mitigar, sí. También se puede dar, eso puede ser un logro, ¿no? Sobre todo para empresas que recién están iniciando con este tema. Pero en el día a día los riesgos se respiran. En los proyectos aún más tenemos riesgos que son dinámicos, que se cambian, ¿no? Y no por eso me van a premiar. Pero sí tengo que controlarlo y decir, esto es lo que yo he logrado con mi equipo, ¿no? Con el presupuesto que he hecho. Dame algún beneficio de repente o dame una persona más porque estoy quedándome sin capacidad. Puedo negociar ciertos temas, ¿no? Eso también se puede realizar. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta? De repente tienen algún ejemplo de sus empresas, de algo que estén viendo, de sus cursos. De repente creo que también habían estudiantes acá. A ver qué opinan. ¿No? ¿Nada? Perfecto. Entonces, ya para terminar, por favor, ahí tienen el registro de asistencia que Berna se les va a compartir. Recordemos que en la sesión número 3 nosotros vamos a estar haciendo primero un pequeño refresh, ya para pasar al siguiente capítulo. Importantísimo, ¿no? Que yo los incentivo a participar, a que puedan hacer sus dudas, a que puedan cuestionar, a que puedan decir, no, profe, así no lo tengo, o así no lo tomo, esta no es mi concepción, o, profe, en mi empresa lo hacemos de esta manera, ¿no? Digan, hablen, acá no hay para equivocaciones, ¿sí? Entonces, nada, un gusto compartir con ustedes nuevamente, espero que haya quedado bastante claro, que hayan tomado notas sobre todo, y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Los dejo con Berta. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches.